Seguimos entonces. Estamos en esta lámina número 5, donde estamos hablando de las características de Esteban. Y una cosa que quiero destacar es que sistemáticamente en esta descripción de Esteban se usó el verbo pleroo, que es muy importante. ¿Ya? Este verbo pleroo, que significa llenar, se usó, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es el mismo verbo. Aquí dice lleno del Espíritu Santo. Entonces, se ha tratado de traducir este verbo, de explicar. Porque, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿No es cierto? Obviamente es una imagen, porque nosotros no somos un vaso para llenarnos de algo. Entonces, ¿qué significa lleno? Entonces, como el Espíritu Santo, al llenar, produce manifestaciones, entonces se ha tratado de traducir esta palabra llenar como controlar o guiar. ¿Se fijan? Pero ¿cómo se puede usar esa expresión para hablar de sabiduría, o de fe, o de gracia, o de poder? ¿Cómo va a ser alguien controlado por gracia? ¿Se dan cuenta que ella se vuelve complicado? Porque cuando estamos hablando de una persona, el Espíritu Santo, entonces llenar tiene esa connotación. Pero cuando estamos hablando de cosas que no son personales, sino que son virtudes, características, entonces, ¿cómo podemos usar el verbo llenar para ser lleno de gracia, lleno de poder? Entonces, una mejor traducción, en ese caso, sería caracterizado por. ¿Me explico? Entonces, Esteban era una persona caracterizada por la gracia, caracterizada por fe, caracterizado por el Espíritu Santo. La característica de su vida, la manera en que él vivía y se comportaba, era a través de estas manifestaciones que eran muy evidentes en su vida. Traigo esto a colación solamente como un detalle, porque cuando vemos el verbo llenar, tendemos a darle inmediatamente una connotación en relación con el Espíritu Santo. Pero les recuerdo que en Hechos capítulo 5 se usó el mismo verbo para decir por qué ha llenado Satanás vuestro corazón. Entonces, ¿cómo puede Satanás hacer exactamente lo mismo? Y esta explicación nos ayuda mucho. Está caracterizado por la manera de pensar del diablo. Mientras lleno del Espíritu Santo tal vez signifique mucho más claramente estar caracterizado por los valores del Espíritu de Dios, por las intenciones de Dios, por la fe de Dios, por la manera de ser de Dios. ¿Me entienden? Y tal vez esa es la manera que debemos entender ser lleno, ya que claramente la iglesia trata de hacer esta reducción y decir ser lleno significa que el tipo está fuera de sí, está con los ojos para atrás, está danzando y está hablando en lenguas. Pero eso es una manifestación que probablemente ni siquiera tiene que ver con llenura del Espíritu Santo, sino con la manifestación de algún don. ¿Se fijan? Pero la llenura del Espíritu Santo, que por lo general en la Biblia se usa en verbos en tiempos continuos, o sea, en presente o en pretérito imperfecto, entonces nos está hablando de una característica de vida. Mientras que los verbos que se usan para hablar de el Espíritu Santo vino sobre, el Espíritu Santo tomó a una persona, el Espíritu Santo bautizó a alguien, característicamente esos verbos se conjugan en aoristo, que significa que ocurre algo en un tiempo limitado, es una cosa puntual. ¿Me explico? Es una nota de gramática que a lo mejor no les dice tanto, pero es importante para construir doctrina, porque en la medida que nosotros vamos haciendo teología bíblica, entonces podemos pasar posteriormente a la sistemática.
Y cuando llegamos a la doctrina del Espíritu Santo es importante saber estos elementos que surgen de la misma palabra. Bueno, sigo adelante con el problema de la situación de Esteban, que todavía está en el capítulo 6. El cargo contra Esteban fue blasfemia. ¿Por qué? Porque lo acusaron de hablar contra el templo, que en aquel entonces era equivalente a hablar contra la ley. Y también lo acusaron de hablar contra la ley de Moisés. Eso era hablar contra Dios, hablar contra el templo, contra la ley, contra Moisés, era en resumen blasfemar, o sea, hablar contra Dios. Y era considerado digno de la muerte, o sea, de la pena capital. Interesante que el cargo contra Jesús fue exactamente lo mismo, blasfemó. Y más adelante, en el año 62, al hermano de nuestro Señor Jesús, a Santiago, se le acusó de lo mismo y también fue martirizado en Jerusalén. Entonces, de esta manera, los líderes judíos, en esta forma ya organizada de persecución, lograron que la gente que estaba mostrando mucho entusiasmo y aprobación al movimiento, al nuevo movimiento, apoyo, ahora pasara a la hostilidad. Porque claro, tocaron las raíces mismas de la fe de ellos, o sea, de sus tradiciones. Tocaron la esencia de la religión. Lo que pasó en Éfeso, tal vez ustedes recuerdan, cuando acusan a los cristianos de tener un problema con el templo de la diosa Diana, que está más adelante en el libro de los Hechos. El punto es que tocaron la esencia de la religión y, por qué no decir también, de la situación económica que estaba allí. Ustedes destruyen el templo de la diosa Diana en Éfeso y se acaba una gran parte de la economía. ¿Se fijan? Es como si ustedes al Vaticano le quitan todas las pinturas de los grandes artistas, le quitan todas estas basílicas, cosas maravillosas, hechas por artistas renombrados, pierde el turismo. ¿Se fijan? Quiten a ustedes de Europa todo eso que tiene tan hermoso, tan antiguo, y Europa es un continente más. Entonces, lo que está pasando acá tiene este trasfondo también económico. Pero lo que Lucas nos quiere decir es que el nuevo movimiento, lejos de oponerse a la ley, era su cumplimiento. ¿Se fijan? Entonces, esto es muy, muy interesante. Para ellos, el autoentendimiento era que estaban dejando de ser participantes del judaísmo en el templo. Ellos estaban volviendo templo y lo estaban entendiendo. Pero para la gente, esto significó habla contra el templo. Y la acusación era simplemente blasfemia. Más del trasfondo de esto es que el cargo contra Esteban significaba que había una concentración en el tema del templo por la misma razón que hicieron con Jesús. Jesús en una oportunidad dijo, ¿no es cierto?, ustedes pueden destruir este templo, refiriéndose en realidad a su cuerpo, pero en 3 días yo lo reedifico, lo vuelvo a levantar. Y se burlaban y no entendieron bien el asunto. Pero sí se concentraron en que hablaba contra el templo, haciendo esta analogía, porque el templo era una cosa muy concreta. Si alguien hablaba contra el templo, hablaba contra Israel mismo. Porque según la teología del Antiguo Testamento, correctamente, si el templo estaba en juicio, significaba que Dios estaba contra la nación. Porque el templo era la habitación de Dios. Entonces, si Dios se enojaba contra el templo, significaba que se repetía la historia de que Dios abandonaba el lugar de su morada, abandonaba la nación y la nación sería destruida. Y por lo tanto, era una crítica al liderazgo de la nación. Y eso era muy, muy importante para los líderes, evidentemente. Si alguien hablaba contra el templo, estaba hablando contra ellos. Así que lo tomaban muy en serio. Pero lo que Lucas en realidad nos quiere decir es que aquí está haciendo un contraste. La nueva comunidad
caracterizada por Esteban, está en contraste con el templo en el sentido de que esto debía ser santo, porque allí habitaba Dios. Pero la verdad es que la santidad de Dios estaba en el nuevo movimiento. Entonces, la iglesia era realmente el lugar donde Dios había puesto su persona, su gloria, su santidad. Esto era verdad, en verdad, santo. Entonces, Esteban representaba a la verdadera santidad de Dios, a la comunidad donde estaba la santidad de Dios, en contraposición, aquí pueden poner un versus, el templo que representaba lo antiguo, que representaba lo que estaba caduco y pasado, ya estaba quedando obsoleto. Pero esto era donde Dios estaba. Así es que es un contraste bien definido y que ya le hemos puesto mucho color. En todas las clases de alguna manera menciono, porque es lo que ellos van realmente entendiendo como su autoentendimiento. Y les insisto, aunque parezca algo antiguo, es un principio. Todos llegamos a la iglesia y tenemos que autoentendernos. Y el entendimiento pasa por saber que yo soy esto y no esto. Yo soy representante de una comunidad que no necesita templo. Y que cuando construimos un templo es simplemente un lugar donde adorar. Pero podríamos hacerlo en un bosque, porque nosotros somos templos ambulantes. Pero para ser templos ambulantes, tengo que de verdad tener la característica de la santidad donde habita el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces la iglesia necesita este autoentendimiento en toda generación. Y cuando lo pierde, se vuelve así. La iglesia estaba saliendo de esto y muchos no quisieron salir. Y algunos salían con resistencia y algunos esa resistencia la transformaron en, pero metamos algo de esto acá. Judaicemos un poquito que sea. Y Pablo fue el promotor de decir, no, es cortar completamente, es nada, porque esto es el nuevo pacto. En este nuevo pacto, lo antiguo de verdad pasó. Las cosas viejas pasaron. Y yo me imagino que ese versículo ahora les da un toque diferente. Siempre lo aplicamos a nuestra propia vida. Pero Pablo está hablando de todo su pasado, de su trasfondo, de hablarle a judíos y decirle, hermanos, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahí tienen todo el peso de la palabra de Pablo en aquella época. ¿Qué más les digo de este trasfondo? La teología imperante ya la había mencionado, entonces era un desafío contra el liderazgo y por supuesto el factor económico no era para nada menor como telón de fondo. Había ciertos delitos que exigían la pena capital y yo les voy a pedir que ustedes lean en sus casas con harto detenimiento todo el conflicto y la defensa de Esteban en el capítulo 7. Yo no la voy a tratar. Realmente está bien trabajada en el libro de texto que ustedes tienen y también en los discos. Entonces ahí ustedes trabajenla y yo no quiero mencionar nada más, no tendría nada más que mencionar sobre eso acá. Pero sí, ustedes saben que esto terminó en un linchamiento, terminó en un apedreamiento. Aquí están los delitos que exigían en el Antiguo Testamento la pena capital. El segundo grupo, porque eran 18 delitos divididos en 9 grupos. El segundo grupo era la blasfemia, que aparece en Levíticos 24. Ese es el tema que usaron en relación con Esteban, pero había muchos otros y es para que ustedes los conozcan. Pero Lucas no pretendió mostrar que la ejecución de Esteban fuese conforme a la ley, a pesar de que había un ítem que lo podría haber apoyado, sino él mostró con toda claridad que se trataba de un linchamiento. Y que ellos mal usaron, manosearon la ley para finalmente matar a un justo. Y cuando lo describe, Lucas usa ecos extraordinarios, como por ejemplo que cuando todos fijaron en él la vista, a pesar de que los muestra enojados, iracundos, respirando amenaza, ¿no es cierto? El rostro de Esteban es como el de un ángel.
Y por supuesto es un eco del mismo Moisés, cuando baja del monte, ha estado con Dios y su rostro brilla y la gente no lo puede mirar. Y entonces es un eco. Son esas cosas maravillosas que el arte literario que nos hablan sin palabras. Porque ¿contra quién hablaba Moisés, o sea, Esteban según ellos? Contra Moisés, la ley, el templo. ¿Y a quién se parecía Esteban? A Moisés. Entonces son esas cosas que ridiculiza a los oponentes y para el lector le hace mucho sentido. También se parece a nuestro Señor Jesús, cuando en el monte de la transfiguración aparece como realmente es. Y entonces, ¿quién de nosotros aparece así? Bueno, Esteban se veía así, en ese momento. Y no lograban resistir su sabiduría. Y después cuando ya lo están apedreando, él usa las mismas palabras del Señor Jesús en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado. Y él dice, y veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Entonces es un contraste tan grande del antiguo templo, lleno de envidia, ira, toda sin espiritualidad real, versus el nuevo movimiento caracterizado por uno que ni siquiera es apóstol. Es, por así decir, uno más de los que se convirtieron hace poquito. Si este hombre no debe haber tenido más de un año de convertido. Y ve los cielos abiertos y está lleno de gracia y de poder, está lleno de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo. Uy, yo me quisiera al año tener creyentes así. Quisiera yo ser así. Comienza entonces el trabajo porque la persecución dio origen a la expansión, a la primera expansión del cristianismo. Y esta persecución que dio origen, ¿no es cierto?, los empujó, y empujó fundamentalmente a los helenistas. Como esto ocurrió, en primer lugar, con Esteban, Esteban tiene que haber estado predicando en la sinagoga de los libertos, o alguna otra sinagoga de helenistas, o sea, en griego. Y la persecución entonces se concentró como que el problema eran estos. Los demás no hacían tanto ruido, pero estos helenistas en griego, están dejando la escoba. Entonces, a ellos los persiguieron fundamentalmente y esa es la razón seguramente por la cual los apóstoles permanecieron en Jerusalén, pero los helenistas arrancaron. Y en ese arrancar se dedicaron a evangelizar. Pero lo extraordinario es que Felipe se quedara en Samaria. Porque Samaria no era un lugar normal para los judíos. Samaria era un lugar especialmente aborrecible. Y por eso les di a leer un artículo sobre los samaritanos, para que sintieran el sabor de lo que significó para este primer hombre hacer lo que hizo. Hermanos queridos, Felipe es un innovador. Felipe es un bacán. Felipe pensó 10 años antes que los apóstoles. Él iba muy adelantado a su época. Él se fue donde nadie habría ido, a los samaritanos. Él le predicó a un gentil eunuco. Un eunuco es una persona que ha sido castrada, un hombre castrado, para servicio perpetuo a la realeza. Entonces ahí lo tienen tranquilo, ya no necesita mujer, sus pasiones bajan, entonces ahí está tranquilo, dedíquese a contar la plata nomás. Entonces, este hombre, según la ley de Moisés, está impedido, no solamente por ser gentil, sino por ser eunuco, está impedido del templo. Pero viene el eunuco y se las arregla para comprar un rollo de Moisés, porque este es un temeroso de Dios, que les había dicho. Pero es un temeroso de Dios de categoría B, porque ni siquiera puede entrar. Pero él se las arregla porque quiere saber algo. Y Dios le dice a su siervo, que es obediente y que se mete al bolsillo todos sus prejuicios por ser obediente, le dice a él, anda y háblale a este eunuco. Y él no lo piensa 2 veces, si ya estuvo con los samaritanos. Va y queda un ambiente tan maravilloso, porque el eunuco finalmente le pregunta, ¿qué impide que yo sea parte de este movimiento? Y esa pregunta ahora deben entenderla con toda su grandeza. Cuando yo voy al templo no me dejan entrar.
yo soy eunuco y soy gentil. Ni siquiera entiendo lo que dice esto, porque le aseguro que él no estaba hablando, no estaba leyendo el rollo de Isaías en hebreo, estaba leyendo algo de la Septuaginta en griego. Y Felipe entendía eso también porque él era un helenista. Y le dice, ¿qué impide que yo sea parte del grupo nuevo? Que todavía no tiene nombre. ¿Qué impide que yo sea de los hermanos? Y la respuesta de Felipe es revolucionaria. Si crees, nada lo impide. Bien puedes. Así que se bajan del carro y lo bautiza. Maravilloso. Esta primera expansión también mantuvo los dos énfasis que Lucas nos ha tratado de mostrar que han sido centrales. En primer lugar, una predicación que ya vimos que Lucas llama evangelizar, porque aunque nuestra Biblia traduce predicación, detrás está el verbo evangelizomai, y que esto resulta en el bautismo. Y el bautismo se vuelve central. Aparece muchas veces en el libro de los Hechos. Es una doctrina importante de la iglesia. ¿Ya? No es secundaria, no es lo mismo ser bautizado que no ser bautizado. Es equivalente que a un judío usted le dijera, da lo mismo ser circuncidado o no. No, es la señal del pacto y el que rechaza la señal del pacto, rechaza el pacto. Por supuesto que es simbólico, pero la fe lo vuelve real. Y así es la fe. ¿Entienden? O sea, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo ni bebiendo la sangre de Cristo. Pero por medio de la fe nos hacemos partícipes de su sacrificio. Por medio de la fe proclamamos su muerte y su resurrección. Por medio de la fe esperamos su regreso. Y entonces se hace real algo que es evidentemente simbólico. Y en el bautismo igual. Simbólicamente morimos a lo viejo y resucitamos a lo nuevo. No ocurre en el bautismo, pero por medio de la fe hacemos real, porque la fe hace real lo simbólico. ¿Me entienden o no? Entonces no son cosas menores. La doctrina cristiana no es un montón de símbolos dispersos. Es gente que por medio de la fe trae a la realidad el cielo. Bueno, y el segundo gran tema es, por supuesto, el Espíritu Santo, que es, ustedes saben, súper característico en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es, o sea, si hay evangelismo, algo va a pasar. Eso tiene que terminar en bautismo porque la persona toma su compromiso a través de esta señal pública. Pero si pasó todo esto, tiene que haber Espíritu Santo. Y eso se manifiesta. Y si no ocurre, algo está pasando. Por eso Pablo en el Hechos 19 le dice, bueno, ¿y en qué bautismo fueron bautizados ustedes si no hay manifestación del Espíritu Santo? ¿Ve cómo él lo siente? O sea, ¿ustedes entendieron? Sí, entendimos. ¿En qué bautismo se bautizaron? En el de Juan. No, chiquillos. No entendieron bien entonces. Les voy a explicar de nuevo, para que se bauticen en el nombre de Jesús. Porque tomando el compromiso con una fe informada y con plena convicción, ustedes reciben el Espíritu Santo y no hay vuelta que darle. Y eso va a tener manifestaciones. Y se produjeron las manifestaciones. ¿Me entienden? ¿Qué más les puedo contar que realmente en esto que estamos es muy importante? Es que la persecución después del martirio de Esteban, en el capítulo 8, nos destaca a un personaje. Nos destaca que Lucas nos ha llevado desde la advertencia en el capítulo 4, después pasó por azotes, finalmente llegamos a un martirio y ahora la persecución se vuelve organizada. Esto mismo, hermanos míos, ustedes lo pueden ver como la estrategia del diablo en todas partes, en toda la historia de la iglesia, y es, yo no soy profeta, pero es lo que ustedes y yo tal vez veamos tan pronto aumente la oposición del anticristo. Los últimos tiempos se van a caracterizar por este mismo esquema. Exactamente, así va. Comienza suave con advertencias que en el fondo son pesadas, pero después va aumentando.
y hay que estar preparado para llegar hasta el final. Los apóstoles no fueron dispersados, como dije, probablemente se concentró esto en los helénicos. Pero yo creo que Lucas nos está mostrando veladamente, porque no lo quiere decir tan claro, algo que ha sido importante. En el capítulo 7, versículo 58, nos dice que cuando apedreaban a Esteban, había un joven que guardaba la ropa. ¿Quién era? ¿No es cierto? Saulo. En esa época, en Hechos 7:58, aparece este joven Saulo. Yo no lo veo así como todo inocente, que él está guardando la ropa mientras los otros apedrean a Esteban. Pero en el capítulo 8 ya nos está diciendo que hay una persecución organizada. Y hasta ahí no aparece Saulo. Pero en el capítulo 9, versículo 1, cuando nos habla de que Pablo emprende el viaje hacia Damasco, fíjese cómo dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para obtener los permisos. Entonces, es como decirnos, Saulo aquí es un líder en esta persecución. Entonces, en este Hechos 8, 1 a 3, donde vemos la persecución organizada, yo diría que aquí Saulo es un líder. Y en Hechos 9:1 nos dice que Saulo realmente no está contento con llegar solo a perseguir en Jerusalén, sino que quiere acabar con esto en todas partes, porque los helenistas se han dispersado. Ha sido literalmente como el trigo sembrado. El Señor dijo que si el trigo no cae en tierra y muere, no da mucho fruto. Y Él lo mostró con su propio ejemplo. Ahora está diciendo, iglesia mía, hagan lo mismo. Si están siendo perseguidos, aprovechen. Mueran de una vez y den mucho fruto. Mueran a ustedes mismos y se van a dar cuenta de lo que yo soy capaz a través de ustedes. Los helenistas le creyeron y no había lugar donde no predicaban. Pablo los quiere salir persiguiendo. Entonces, Lucas nos está diciendo veladamente aquí que Pablo tenía una participación. Pero recuerden que Pablo fue el mentor de Lucas. Y Lucas lo acompañó, era su amigo y su médico. Entonces Lucas ha sido muy gentil. Por supuesto que más adelante él repite las palabras de Pablo cuando Pablo se autodenuncia. Pero Lucas mismo en esta etapa que está contando los hechos está siendo realmente muy gentil con Saulo, con Pablo. Pero Pablo no es así consigo mismo. Y solo les quiero mostrar esto para ir terminando. Cuando él se describe, y yo les voy a mostrar estos versículos, ustedes los reciben en casa, pero lean cómo se describe Pablo. En Hechos 22, por ejemplo, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Fíjense en Hechos 26, dice: yo encerré en cárceles a muchos. Más adelante, cuando los mataron, yo di mi voto. Castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos. Eso era Pablo, en el libro de los Hechos. En Gálatas, Pablo dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En Filipenses 3, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, dice él, perseguidor de la iglesia. Y en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, este jovencito que sujetaba la ropa era un asesino organizado. Era un religioso fanático dispuesto a matar, a calumniar, a injuriar, a blasfemar, a torturar, a lo que fuera. Pablo se las traía. Lucas ha sido gentil hasta ahora. Pero Pablo no es gentil consigo mismo, él se autodenuncia y sabe que la iglesia le tuvo miedo por mucho tiempo.
Y le costó a la iglesia recibirlo en el seno de la iglesia porque era un hombre de temer. Esto a lo mejor no lo habían pensado, pero dense cuenta de quién era Pablo. Y voy terminando con una última cosa para redondear. ¿Qué es esto del judaísmo, el templo y la nueva identidad? ¿Qué es el resumen de Hechos 8? El tema de la separación del templo es destacado nuevamente. Los samaritanos rechazaban el templo de Jerusalén y ellos adoraban en Gerizim. El eunuco estaba excluido del templo por ser gentil y además por ser eunuco. Por tanto, lo que el templo excluía, el nuevo movimiento lo integra. Eso es fundamental. Es la esencia del Hechos capítulo 8. Así es que, y resumo lo que ya dije antes, la pregunta genial del eunuco, ¿qué impide?, es contestada por un hombre muy adelantado a su época, Felipe, que dice, si tú crees, esta es la época donde se han quitado todas las barreras, nada te impide. Dios te recibe. Y si Dios te recibe, yo te recibo, hermano. A Pedro le costó mucho más entender esto. Vamos a ver su lucha en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Pero Felipe, este es genial. Este escucha a Dios y sigue para adelante. A Pablo le costó mucho. Pablo se tuvo que ir 10 años a solo meditar de lo que estaba realmente pasando aquí, después de su conversión. Se fue por años, primero 2 años en Arabia, después otros años en otras partes, varios años en Tarso, hasta empezar a ministrar. Pablo la vio difícil salir, entender lo que Dios estaba haciendo. Por eso le tengo una admiración muy especial a Felipe. Es como que él, ya, listo, para adelante. No se hizo problema por nada. Y era un judío. Cuando predicó Felipe, salió de Jerusalén, se fue hacia el norte. Aquí nos muestra en este mapa básicamente cómo la iglesia fue sembrada. En Hechos capítulo 11 nos dice que salieron hacia el norte, se fueron a Fenicia, se fueron a Chipre y se fueron hasta Antioquía, o sea, salieron completamente de la región y llegaron a Chipre, que ya era completamente griego el ambiente, Fenicia también muy helenizado, Antioquía, que era más tiradito a los sirios, y así siguieron hacia arriba, hacia Europa. Y cuando Pablo llegó a Roma, ya había iglesia hace rato ahí. Son estos helénicos. Cuando Felipe arrancó, él se fue a Samaria. Yo me imagino que lo único que habrá pensado Felipe es, Jesús estuvo en Samaria y lo recibieron bien. Me acuerdo por Juan capítulo 4. Así que voy para Samaria, a ver qué pasa. Y se puso a predicar y lo recibieron maravilloso. El Espíritu Santo hizo todo lo que había que hacer ahí. Después veremos los detalles. Pero en un minuto estaba el hombre trabajando, haciendo ministerio, y el Espíritu Santo lo toma y lo lleva a un camino que está completamente para el otro lado. Porque si ustedes ven ahí, el eunuco iba de Jerusalén hacia la costa para embarcarse hacia el sur, ¿me entienden? Donde él vivía, en Etiopía en aquella época, era al sur de Egipto. Entonces era un viaje largo. Y Felipe estaba hacia el otro lado. Entonces el Espíritu Santo lo lleva y lo pone en un camino y Felipe está ahí y le dice, ahora acércate a ese carro. Me sorprende, me maravilla la sumisión, lo maleable que es este hombre. Y se acerca al carro. Y el Espíritu Santo lo deja ahí, ¿no? Entonces él ahora improvisa y escucha, está leyendo Isaías 53, en griego, como les digo. Los dos están entendiendo, pero el eunuco no entiende nada. Y la pregunta obvia es, mientras va caminando al lado, ¿y entiendes lo que lees? Y quedó la escoba. Se juntan y le explicó hasta terminar en el bautismo del eunuco. Es una escena de un hombre que en el cielo yo quiero conocer. Felipe le va a decir, eres un bacán. Nadie como tú en esa época.